vamos a hacer el repaso de matemáticas juntos. Ujú. Voy a ponerla aquí. Entonces vamos a tener esencialmente unos 6 temas aproximadamente. Uno primero, Vale. de números complejos. Un segundo tema, que es de curvas. Un tercer tema, que sería de matrices. Realmente todos los temas 3, 4, 5 se corresponden con matrices, pero bueno, estudiando distintas cosas. Un cuarto tema que sería espacios vectoriales. Quinto tema, que tendría que ver con ortogonalidad. Y el último tema, que se corresponde con los autovalores y los autovectores. ¿Vale? Entonces, si empezamos con el primer tema, de números complejos, ¿qué necesitamos saber básicamente? Para nosotros un número complejo va a ser algo de la forma z igual a A más I por B, donde tanto A como B son números reales y además I es la unidad imaginaria que cumple que I al cuadrado es igual a menos 1, ¿vale? Y entonces vamos a estudiar primero las distintas formas que tenemos de representar números complejos. Tenemos una primera que hemos puesto aquí, que sería poner z igual a A más I por B. Y esto recibe un nombre. Esta forma se llama forma binómica. Tenemos otra forma, es escribirlo como z igual a A, B. Que esto sería la forma cartesiana. Si luego hacemos unos cambios, que son el cambio a coordenadas polares, entonces podemos escribir z como r elevado a I alfa. Que para mí esto es la forma polar. Aunque hay gente para la cual la forma polar es escribir z igual a r sub alfa. Esto suele pasar más en ingeniería. Y luego tenemos la forma z igual a r que multiplica al coseno de alfa el r coseno de alfa más i por el seno de alfa. ¿De acuerdo? Y lo que aquí estamos usando es una relación que sería el cambio a polares, que lo que me dice es que x es igual, bueno, en este caso no lo voy a poner x, sino lo hemos llamado a, que la componente a es igual a r coseno de alfa y la componente b es igual a r seno de alfa. ¿De acuerdo? Sí. Esto es básicamente lo que necesitamos saber. En Vale. cuanto a la forma de representar un número complejo, ¿qué más tenemos? Tenemos operaciones con números complejos, ¿verdad? Ujú. Y lo que nos interesa esencialmente es una cosa que llamamos módulo. ¿Qué es el módulo de un número complejo? Lo definimos como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, ¿verdad? Sí. Que esto también lo puedo escribir como la raíz de z por z conjugado. Vale. ¿Y quién es este z conjugado? Pues si z es a más ib, entonces el z conjugado es cambiarle el signo a la parte
imaginaria, sería A menos IB. ¿De acuerdo? Ok. Sí. La siguiente operación que queremos calcular nosotros esencialmente con números complejos son el cálculo de raíces. Entonces lo que tenemos es que tenemos z elevado a n es un cierto w, donde tanto z como w son números complejos. ¿De acuerdo? Entonces, primero que tenemos que hacer, tenemos que calcular el módulo del w y tenemos que calcular el alfa, que va a ser el ángulo del número complejo w. ¿De acuerdo? Segundo, usamos que el módulo de estos z, que en realidad va a haber z sub k porque va a haber n raíces distintas, todos Sí. ellos van a ser las raíces enésima del módulo del w. Y los alfa sub k, que van a ser los ángulos de estos números complejos z sub k, tienen una fórmula que no es otra cosa que coger el ángulo que hemos obtenido del w, sumarle 2 por k por pi y dividirlo entre el orden de la raíz n. Y esto vale para k igual a 0, 1, 2 hasta el n-1. ¿De acuerdo? Sí. Cosa importante, el valor k igual a 0 recibe el nombre de raíz Principal, ¿no? principal. ¿Vale? Y además, las soluciones, las raíces, se distribuyen geométricamente según un polígono regular de n vértices. Y estos vértices son las raíces. ¿De acuerdo? Sí. Vale, esto es todo lo que nos hace falta a nosotros sobre cálculo de raíces y números complejos. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente tema. ¿Quién sería? Curvas. Curvas, exactamente. Y nosotros cuando hablamos de curvas, aquí lo que nos interesa, ¿qué son? Pues nos interesan las curvas en coordenadas polares. Es decir, vamos a tener una curva que en vez de ser y igual a f de x, que esto es lo que estamos acostumbrados a representar, lo que vamos a tener ahora es r igual a r de tita. Esta r representa el radio y el tita representa el ángulo. Entonces lo que estamos viendo es una curva en que en función del ángulo en el que estemos, el radio va a ser más grande o más chico. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué cosas podemos estudiar? Podemos estudiar la simetría con el eje OX. ¿Qué tengo que hacer para eso? Cojo R en menos tita y veo si coincide con R de tita. Puedo estudiar también la simetría
con el eje OY. ¿Qué hago ahora? Cojo R de pi menos tita y veo si coincide con R de tita. ¿De acuerdo? Vale. Y puedo estudiar también la simetría con el origen, con el 0, 0. Y para eso tengo que coger R de pi más tita y ver si coincide con R de tita. ¿Vale? Siguiente cosa que podemos estudiar. La tangencia. Y para eso tenemos nuestra formulita, que es que la pendiente de la recta tangente en el punto que a mí me digan tita su 0, el que hayamos obtenido, ¿cuánto vale? Vale R' en el punto tita su 0 multiplicado por el seno del tita su 0 más lo que vale la función R en tita 0 multiplicado por el coseno de tita 0 dividido entre la derivada R' en tita 0 multiplicado ahora por el coseno del tita 0 menos el R en el tita 0 multiplicado por el seno de tita 0. ¿Y esto qué me permite a mí estudiar? Tangencias horizontales o verticales. Si la tangente es horizontal, ¿eso qué significa? Que la pendiente es 0, ¿verdad? Si esto es la pendiente, para que esto salga 0, lo que significa es que lo que está arriba, ¿cuánto tiene que valer? 0, ¿verdad? Y lo que está abajo tiene que ser un número como distinto de 0, ¿verdad? Pues como sea 0, me queda 0 entre 0 y tengo una indeterminación. Y cuando tengo una recta vertical, la recta vertical, ¿qué es? Que la pendiente sería como infinito, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Para que este cociente sea infinito, lo de abajo, ¿cómo tiene que ser? 0. 0. Pero lo de arriba tiene que ser ¿cómo? Distinto de 0, para que de verdad sea número entre 0. Si fuese 0, sería 0 Claro. entre 0 y tenemos una determinación. ¿De acuerdo? Sí. Esto es lo que nosotros vamos a tener. También podemos estudiar. Bueno, si ponerlo aquí. Periodicidad. Y podemos estudiar algunos valores importantes de tita. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que tenemos que saber nosotros sobre las curvas en Vale. coordenadas polares. Ok. Muy bien. Siguiente punto. Matrices. Ahora empezamos a tener un poquito más de cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque para nosotros vamos a estudiar matrices, ¿verdad? Entonces vamos a tener una matriz A, que es un elemento del conjunto de matrices, que tiene, normalmente ponemos m filas y n columnas, ¿verdad? Y los coeficientes suelen ser en R. Estos de aquí son las filas y estos de aquí son las columnas. ¿Eso qué significa? Que nuestra matriz A es algo del modo. Aquí tengo el elemento 1, 1, tengo el elemento 1, 2, así hasta que llego al elemento 1n. Voy bajando el 2, 1, el 2, 2, hasta que llego al elemento 2n. Y por último, como tengo m filas, sería m1, el m2, hasta que llego al elemento mn.
y todos los A sub y J son números reales, normalmente. ¿De acuerdo? Vale. Perdona por el Entonces, ruido, que es que tengo al no cachorrito pasa nada. Entonces, dando ¿qué nos vueltas. Vale. interesa estudiar? Por un lado, queremos conocer qué significa el rango de la matriz, ¿verdad? Vale. ¿Qué es el rango de la matriz como tal? Es el número de columnas o filas que son linealmente independientes. ¿Cómo estudiamos esto? Para estudiar esto lo que vamos a hacer es usar reducción por Gauss y ver el número de pivotes. ¿De acuerdo? Porque cada pivote nos va a dar una columna linealmente independiente. ¿De acuerdo? Vale. Otra cosa importante que podemos hacer con matrices. Como hemos dicho, aquí hablamos de linealmente independiente, ¿verdad? Sí. ¿Y eso qué significa? Que para eso tenemos que saber qué significa esto de que las cosas sean linealmente independientes. Y entonces, cuando tenemos la dependencia lineal, ¿qué significa? Tenemos un conjunto de vectores, v sub 1, v sub 2, hasta v sub el que sea, r. Pues entonces este conjunto de vectores que vamos a llamar, por ejemplo, no sé, v, decimos que el Qué v original. es linealmente dependiente si y solo si podemos encontrar unos escalares lambda 1, lambda 2 hasta lambda r, y es importante que no todos sean nulos. Puede ser todo cero, pero tiene que haber por lo menos uno que no sea cero. ¿Vale? Vale. Tal es que el vector 0 puede expresarse como combinación lineal de estos vectores. Y bueno, hemos dicho R, pues llamarlo R. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, linealmente independiente, ¿qué significa? Que el único modo de conseguir el 0 es que todos los coeficientes lambda 1, lambda 2, lambda r sean como 0. ¿De acuerdo? Vale. Una vez que tenemos esta dependencia lineal, ya podemos estudiar qué significa el proceso de estudiar el rango. Y para eso que hemos dicho, que vamos a escalonar usando Gauss, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa escalonar usando Gauss? Significa que uno parte de la matriz A, que sería la matriz A11, A12 hasta A1n, A21, A22 hasta A2n, AM1, AM2 hasta el AMN. Y ahora lo que buscamos es un elemento, supongamos, por hacerlo sencillo, que el A11 es distinto de 0, ¿vale? Y entonces hacemos aquí operaciones de sumas o restas entre filas.
¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que yo tenga aquí la fila primera tal cual, pero ahora todo lo que hay debajo del A11 sea 0. Aquí me van a quedar otras cosas. Ahora aquí me van a quedar unos coeficientes B22 hasta B2N. Y aquí me va a quedar unos BM2 hasta BMN. Lo que sea, ¿verdad? Y lo que hago es que repito el proceso con esta matriz. Vale. ¿De acuerdo? Entonces busco un elemento distinto de 0. ¿Y qué vamos a hacer? A este elemento que aparece aquí lo llamamos pivote. Un pivote es un elemento de una columna que es distinto de 0, de modo que todo lo que hay por debajo de ese elemento es 0. Lo importante es que sea lo que haya por debajo, lo que haya por encima me da exactamente igual. ¿Vale? Hay una variante del escalonamiento de Gauss que es hacer Gauss-Jordan. Que la única diferencia es que los pivotes tienen que ser 1. Y el resto de la columna tiene que ser 0. Y eso significa arriba y abajo. Cuando hacemos escalonamiento con Gauss, únicamente me interesa hacer ceros abajo. Pero lo que hay arriba me da igual. ¿De acuerdo? Es decir, en el segundo paso, cuando me voy a la matriz azul, me da igual que el elemento A12 sea 0 o no. Ya tengo un pivote en esa fila, por lo tanto paso a la siguiente. Pero con Gauss-Jordan no. Gauss-Jordan dice no. Yo aún así quiero llegar a que este elemento B22 lo quiero convertir en un 1 y hacer también ceros arriba, no solo abajo. ¿De acuerdo? Vale. Son distintos métodos de escalonamiento. En cualquier caso, el rango lo estudiamos igual, con el número de pivotes. Me da igual que lo hagas usando Gauss o usando Gauss-Jordan. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, estos métodos de escalonamiento nos llevan a una cosa que es lo que se llama la factorización LU de una matriz A. ¿Qué significa eso? Significa escribir la matriz A como un producto de matrices LU. La L y la U es muy sencillo, viene del inglés lower y del inglés upper. Y lo que significa es que L es una matriz triangular inferior con 1 en la diagonal. Y la U es una matriz triangular superior. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Ahora, calcular la factorización es sencillo, pero lo primero que queremos saber es cuándo existe esa factorización. El upper también tiene unos en la diagonal. Normalmente no, pero la verdad es que depende, ¿sabes? De la persona. Hay gente que dice, mira, yo pongo los unos en la L, o yo pongo los unos en la U, o la verdad que es exactamente igual, porque como se están multiplicando a la diagonal, tú puedes elegir que la L tenga los unos, o que la U tenga los Claro. unos, o que Vale. ninguno tenga unos. Es lo que más coraje te dé. Realmente eso no afecta mucho. Ok. Entonces, existencia de factorización. Factorización LU. Yo tengo la matriz A, que va a ser una matriz, como siempre, A11, A12, la A1N, la A21, la A22, la A2N, hasta la AM1
la AM2, la AMN. ¿Y qué vamos a exigir? Vamos a ir calculando los distintos menores principales. El primero, este de aquí. El delta sub 1, que sería el determinante de la matriz A11. Pues yo quiero que esto sea distinto de 0. Luego voy a calcular el siguiente determinante, que va a ser el siguiente menor principal, este de aquí, el delta 2, que va a ser el determinante de la matriz A11, A12, A21, A22. ¿De acuerdo? Así Sí, hasta que llegamos al último menor. Que claro, ¿esto cuándo vale? Cuando tengo una matriz cuadrada, es decir, la m es igual a la n. Y entonces tendría un determinante delta sub n, que no es otra cosa que el determinante de la matriz A. Pues yo quiero que todos estos menores que voy obteniendo por el camino, como sean distintos de 0. Si todos los menores principales que voy calculando son distintos de 0, entonces existe la factorización LU de mi matriz A. ¿De acuerdo? sí. ¿Cómo calculamos? Para calcularla debemos usar las matrices elementales. ¿Y qué es esto de las matrices elementales? Porque resulta que hay 3 operaciones que yo puedo hacer con matrices, ¿verdad? Sí. Puedo sumar filas, puedo multiplicar filas por un número, o puedo intercambiar filas, ¿verdad? Y resulta que cada operación que hacemos aquí se corresponde con una cierta matriz que multiplicamos por la matriz a la izquierda. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, cuando nosotros decimos, oye, yo quiero sumar filas. ¿Puedes volver un segundo, pero un Sí. microsegundo atrás? Vale, ya, gracias. Si yo digo, yo quiero sumar filas de la matriz A. ¿De acuerdo? Ujú. Quiero sumar la fila I con la fila J. Es decir, yo tengo la matriz A, que es la matriz, como siempre, la A11, así hasta la A1N. Lo que pasa es que ahora vamos a poner la A, J, o bueno, en vez de J vamos a empezar por la I. A, I1, hasta la A, I, N. Vamos a suponer que la J es más grande, para ponerla debajo. A, J, N. Y luego seguimos hasta la AMN, AM1, AMN. ¿De acuerdo? Y ahora lo que queremos hacer es a la fila J sumarle la fila I, ¿verdad? Para que esto me quede A11, todo esto igual, A1N, hasta la AI1, todo esto igual, la AIN. Lo que pasa es que aquí va a aparecer la AI1 más la AJ1. Así hasta la AIN más la AJN. Y el resto, AM1 hasta la AMN. ¿De acuerdo? Y esta fila que Sí, tenemos aquí es la que estamos modificando. vale. ¿Vale? ¿Qué es esta operación? Y entonces la pregunta es, ¿esto puede expresarse como una matriz? Resulta que sí. Resulta que esto es lo mismo que a la matriz A multiplicarla por la izquierda por una cierta matriz. La primera fila la dejo igual, ¿verdad? Entonces la primera fila pongo un 1 y el resto de elementos son todos 0.
La segunda la dejo igual, entonces pongo un 1 y todos son 0. ¿De acuerdo? La fila I la dejo igual, ¿verdad? Entonces la posición I pongo un 1 y el resto 0. Pero la fila J se está cambiando, ¿verdad? Sí. Es decir, en la fila J, ahora, aparte de tener el elemento J, en el que pongo un 1, también vamos a tener ¿qué elemento? El elemento I, ¿verdad? Entonces aquí Sí. también pongo un 1. Y todo lo que hay en medio son 0. ¿Se entiende? Sí. ¿Vale? Y Vale. esto es una matriz elemental que llamamos normalmente E sub I J. ¿De acuerdo? Vale. Entonces resulta que sumarle una fila no es otra cosa que multiplicar por esta matriz que tiene en la fila correspondiente otro 1 más. Vale. Cuando yo digo multiplicar una fila Por un número. por un número, esto es más sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es multiplicar a la izquierda por una matriz E, ¿de acuerdo? Que podemos llamar si queremos y alfa, que ¿quién va a ser? Todas las filas tienen su 1 correspondiente, ¿verdad? Ujú. Excepto la fila I. Porque la fila iésima, ¿qué va a tener? En vez El de un 1 alfa. va a tener un alfa. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque lo que estamos haciendo es que esas filas las estamos multiplicando por este numerito alfa y el resto de filas las estamos dejando igual. Y por último, este 3 existe como operación elemental, pero para la factorización LU es la que no nos interesa, que sería intercambiar filas. ¿Y qué es la matriz de intercambiar filas? Podemos llamarla, pues no lo sé, I, J, no sé, flechita, por ejemplo, de que las cambiamos. ¿Qué Vale. sería? Todas las filas, aquí tenemos la I, tenemos la J, tenemos la I, tenemos la J. Todas se quedan igual, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? En la fila I, no quiero la fila I, ¿verdad? ¿Qué fila quiero? La J. Entonces todos son 0, pero en la fila I voy a poner un 1 en la posición J, ¿verdad? Y en la fila J ya no quiero la fila J, ¿verdad? ¿Qué fila quiero? La fila I. Entonces lo que hacemos es que cambiamos los números de sitio. Y todo el resto lo dejamos igual como la matriz identidad. ¿Se entiende? Vale. Sí. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Nos lleva a que cuando escalonamos una matriz, ¿qué estamos haciendo? A, flechita, unas operaciones, ¿verdad? Hasta que llegamos a una matriz que está como Escalonado. así, ¿verdad? Donde Sí. todo lo que hay aquí que son 0, ¿verdad? Y aquí tengo lo que sea. ¿Y esto qué es? Esto es mi matriz U triangular superior. ¿Se entiende? Sí. Y ahora, estas operaciones que nosotros hacemos, ¿en qué se traducen? Se traducen en unas multiplicaciones de matrices elementales, ¿verdad? Vale. Y esto es lo que nos va a dar la matriz L.
todos estos productos de esas matrices es la matriz L que nosotros buscamos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, así es como podemos calcular la factorización LU. En realidad lo que estás haciendo es simplemente escalonar a la matriz a la que llega, es tu matriz U, y las operaciones que estamos haciendo nosotros de escalonamiento las tenemos que convertir en estas matrices E sub I correspondientes. Vale. Y luego hacer el producto de todas esas matrices. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vale. Vamos ahora con el 4. Espacios vectoriales. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con espacios vectoriales? Vamos a buscar ciertos elementos. Vamos a estar trabajando siempre, normalmente, con un subconjunto E de un cierto espacio vectorial V, ¿de acuerdo? Que esto va a ser el subespacio vectorial. Y podemos tener dos cosas. Podemos tener ecuaciones implícitas independientes. Es decir, nuestro espacio E está dado por unos coeficientes A11 que multiplican a x1 más A12 que multiplican al x2 más A1n que multiplican al xn igual a 0, A21 por x1 más el A22 por x2 más el A2n por el xn igualado a 0, y así puedo tener las filas que a mí me falta, m filas más am2 x2 más amn por xn igual a 0. Fíjate que todo esto en realidad lo podemos escribir como la matriz A, ¿verdad? Multiplicada por el vector x1, x2, xn igualado a 0, 0, ¿cierto? O sea que en realidad lo que Sí. tenemos aquí de nuevo es buscar información sobre esta matriz A. Entonces quizás buscando información sobre esta matriz A me va a dar información sobre el espacio vectorial E. ¿Vale? Y la otra Vale. cosa que podemos tener son una base o vectores generadores. Y eso significaría bien escribir E como el espacio generado por los vectores v sub 1, v sub 2 hasta v sub r, o decir que una base del conjunto del espacio vectorial E es el conjunto de vectores v sub 1, v sub 2 hasta v sub r. ¿Vale? Entonces, aquí surge el concepto de dimensión del espacio vectorial. ¿Qué es el concepto de dimensión? Es el número de vectores que tiene la base. ¿De acuerdo? Sí. ¿Eso qué significa? Que eso podemos decir, pues mira, entonces la dimensión del espacio E, ¿quién va a ser? Va a ser el rango de la matriz de vectores v sub 1, v sub 2 hasta v sub r, ¿cierto? Sí. Sin embargo, si esto es, si tenemos vectores
generadores. Pero ¿qué pasa si tenemos ecuaciones implícitas? Que entonces la dimensión del espacio E se va a calcular como la dimensión del espacio total V menos el rango de la matriz de coeficientes que hemos llamado A. Y esto es si tenemos ecuaciones implícitas independientes, ¿de acuerdo? Vamos a tener dos fórmulas distintas para calcular la dimensión de un espacio vectorial en función de si parto de las ecuaciones implícitas o de si parto de un conjunto de vectores de mi espacio. Vale. ¿Vale? Sí. Pero claro, el problema es que nosotros podemos tener distintas bases de un mismo espacio vectorial. V. Es decir, yo puedo tener una base v1 que sean los vectores v1, v2 hasta vn, y puedo tener una base v2 que sean los vectores w1, w2 hasta wn. Y entonces nos preguntamos qué relación existe entre ambas bases. Y la relación que vamos a encontrar es la matriz de cambio de base. ¿Qué va a ser? Va a ser una matriz M, que normalmente ponemos aquí como subíndice B1 y aquí como subíndice B2. ¿Qué hace? Coge el primer vector de la base B1 y le calculas sus coordenadas respecto de la base B2. Y lo pone por columna. Coge el segundo vector de la base B1, que es el V2. Y le calcula sus coordenadas respecto de la base B2. Y hace esto con todos los vectores de la base B1. Le calcula sus coordenadas respecto de la otra base. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa esto de aquí que escribimos nosotros como coordenadas? Este V1 de B2 igual a lambda 1, lambda 2, lambda n, lo que significa es que el vector V1 se puede escribir como combinación lineal de los vectores W. ¿De acuerdo? Sí. Y a esto de aquí es lo que llamamos nosotros las coordenadas respecto de la base W1, W2, Wn. Vale. Entonces, ¿cómo calculamos las coordenadas de un vector respecto de una base? Ponemos la base como una matriz, ponemos el vector a la derecha y ahora hacemos Gauss-Jordan. ¿Y eso qué significa? Que escalonamos hasta que aquí nos queda la matriz identidad y entonces lo que nos queda a la derecha son precisamente las coordenadas del vector respecto de esa base. Y este es el modo que tenemos nosotros de calcular coordenadas respecto de una base. ¿Se entiende? Vale. Sí. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Hemos trabajado nosotros también con matrices, ¿verdad? Sí. Y entonces,
cuando trabajamos con matrices A, que son m por n, podemos definir los siguientes espacios vectoriales. Yo puedo definir un espacio vectorial que es el espacio columna. ¿Y qué es eso? Es una cosa que llamamos COL de A, de columna de A, y lo que hace es coger el espacio generado por las columnas de la matriz A. Es decir, son vectores V1 hasta, como tiene n columnas, V sub n, donde la matriz A, si la escribimos por columna, son los vectores V1, V2 hasta V sub n. ¿Vale? Y tenemos otra cosa, que es el espacio nulo. Y que escribimos null de A. ¿Y qué es el espacio nulo de A? El espacio nulo de A es unas ecuaciones implícitas que son A por X igualado a 0. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, con una misma matriz podemos definir dos espacios vectoriales que son el espacio columna y el espacio nulo. ¿De acuerdo? Sí. Observa que el espacio columna está generado por vectores, mientras que el espacio nulo me da unas ecuaciones implícitas. Es decir, con la misma matriz puedo obtener dos tipos de informaciones. Y esto es simplemente estudiar unos tipos de espacios vectoriales a partir de matrices. Es decir, igual que si yo tengo un espacio vectorial y puedo decir, ah, mira, lo puedo interpretar como una matriz por algo y ahora me baso en la matriz. También puedo decir, mira, yo empiezo en una matriz y con esa matriz puedo construir dos tipos distintos de espacios vectoriales. Pues fantástico. A estos espacios vectoriales yo le puedo estudiar la base, la dimensión, lo que me haga falta. ¿De acuerdo? Vale, sí. Muy bien. Tenemos un teorema que nos va a permitir relacionar la dimensión de distintos espacios vectoriales. ¿De acuerdo? Que es lo que llamamos nosotros el teorema de la dimensión. ¿Qué nos dice? Pues si tenemos S1 y S2, que son subespacios vectoriales, entonces, si yo quiero calcular la dimensión de S1 más S2 con la dimensión de S1 intersección con S2, eso es igual a la dimensión de S1 más la dimensión de S2. Y aquí tenemos dos nuevos espacios que aparecen, que a priori no sabemos qué son. ¿Qué es esto que ya hemos llamado nosotros aquí S1 más S2? El espacio suma S1 más S2 es un espacio que está generado ¿por quién? Por los vectores de S1 y los vectores de S2. Y tenemos otro espacio, que es este espacio que llamamos S1 intersección con S2. ¿Quién es S1 intersección con S2? Esto viene dado por las ecuaciones de S1 igual a 0 y las ecuaciones de S2 igualadas a 0. Es decir, para estudiar la suma de espacios vectoriales tengo que calcular los
vectores de cada uno por separado y juntarlos. Y para calcular la intersección de dos espacios tengo que calcular las ecuaciones de cada uno por separado y juntarlos. ¿Hasta Vale. ahí bien? Sí. Esta fórmula quizás no la veas como tal, porque realmente lo que hacemos es verla de modo más general en el caso de la ortogonalidad. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar con espacios vectoriales, pero van a ser un tipo especial de espacios vectoriales. ¿Eso por qué? Porque mira, hay un teorema que lo que me dice es que si tengo un subespacio vectorial V, entonces soy capaz de encontrar otro espacio vectorial que solemos llamar prima, ¿de acuerdo? Que es lo que llamamos el complemento o complementario de E, tal que ocurren dos cosas, que E unión L' es todo el espacio vectorial V. Y segundo, que E y E' no tienen vectores en común, es decir, el único vector es el vector nulo, ¿vale? Vale. Estas dos cosas es lo que se suele llamar suma directa. Y esto lo que significa es que ocurre la primera propiedad y la segunda propiedad. Y se suele escribir como que E es suma y se le pone un circulito de E' igual a V, ¿vale? Es Vale. un caso particular. Claro, Entiendo. en este caso, si yo aplico la fórmula de dimensión, ¿qué tendría? Tendría dimensión de E más E' más la dimensión de E intersección con E' es igual a la dimensión de E más la dimensión de E', ¿verdad? Pero claro, ¿quién es E más E'? Es todo el espacio, ¿verdad? ¿Y quién es la dimensión de quién es E intersección E'? 0. El 0. ¿Y la dimensión del 0 cuánto vale? 0. Exactamente. O sea que aquí lo que me queda es que todo esto a quién es igual. A la dimensión del espacio total, ¿verdad? Esta sería como la fórmula de dimensión que nosotros usamos en este caso. Que el espacio total es igual la de uno más la del otro. ¿De acuerdo? Vale. Pero ahora en vez de trabajar con este espacio complementario, vamos a construir un espacio complementario particular, que va a ser el complemento ortogonal. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y qué es este complemento ortogonal? Es un subespacio que llamamos E y le ponemos esto porque es el símbolo de perpendicularidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo se define este espacio? Pues mira, son todos los vectores V del espacio total, tales que el vector V es perpendicular al espacio E. ¿De acuerdo? Sí. Claro. Pero si yo tengo que B de E, si tengo una base que son los vectores V sub 1, V sub 2 hasta V sub n, lo único que necesito decir es que estos son todos los vectores V del espacio vectorial, tal que el V es perpendicular a todos los vectores V sub i. ¿Y esto qué significa que dos vectores sean perpendiculares? Que el producto escalar de esos dos vectores, ¿cómo es? 0, ¿verdad? Sí. Y entonces fíjate que a partir de los vectores de una base de E, ¿qué obtengo yo? Obtengo ecuaciones ¿de quién? Del complemento ortogonal, ¿verdad? Cada vector de la base de E me da una ecuación
del complemento ortogonal. Y eso nos permite a nosotros pasar de forma muy fácil de un conjunto o un espacio vectorial a su complemento ortogonal. ¿Vale? Vale. El complemento ortogonal se llama complemento ortogonal porque es un tipo de conjunto complementario. ¿Y eso qué significa? Que en particular tenemos que la dimensión del espacio vectorial es más la dimensión del complemento ortogonal es igual a la dimensión del espacio total. ¿De acuerdo? Sí. Siguiente paso. Mínimos cuadrados. ¿Qué significa? Normalmente, supongamos que tenemos un sistema que de la forma a por x igual a b, ¿de acuerdo? Entonces, podemos multiplicar por a traspuesta, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos quedaría? El sistema a traspuesta por a por x igual a traspuesta por b, ¿verdad? Sí. Esto se llaman las ecuaciones de Gauss o ecuaciones normales. ¿De acuerdo? Vale. Y la solución x de este sistema se llama solución en el sentido de mínimos cuadrados. Si la matriz A traspuesta por A, he puesto dos veces la traspuesta. Si la matriz A traspuesta por A es invertible, entonces tenemos un modo muy fácil de calcular esta solución X, ¿verdad? ¿Qué sería? Pues sería tener aquí A traspuesta por A inversa por la matriz A traspuesta por el vector B. ¿De acuerdo? Vale. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que recibe este nombre. Ok. ¿Hasta ahí bien? Sí. Vale. Siguiente. 6. Autovectores y autovalores. Esto es una doble definición. Lo que significa es que lambda, numerito real, distinto de... es autovalor de la matriz A asociado a v distinto de 0, que recibe el nombre de autovector, si y solo si, al multiplicar la matriz A por el vector v, me da lambda por v. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, definimos unas cosas que son, primero, el polinomio característico. Que llamamos P sub A de lambda, que es el determinante de A menos lambda por la identidad. Otra cosa que es la ecuación
característica. Que no es otra cosa que la ecuación polinomio característico igualado a 0. Las soluciones son los autovalores. Es decir, ya sabemos cómo calcular autovalores, ¿de acuerdo? Sí. Además tenemos una cosa que llamamos multiplicidad algebraica, que es m sub lambda, y no es otra cosa que el número de veces que aparece lambda como autovalor. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Una vez que tenemos los autovalores, lo que me interesa a mí es cómo calcular los autovectores, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo calculamos los autovectores? Y para eso tenemos una cosa que se llama el subespacio invariante o propio, depende de la persona, asociado al autovalor lambda. Normalmente solemos llamarlo W sub lambda y es un espacio que tiene unas ecuaciones implícitas dadas por A menos lambda por la identidad por V igual a 0, ¿de acuerdo? Sí. O bueno, en vez de poner por V vamos a poner por aquí mejor, ¿vale? Y entonces, de aquí surge un nuevo concepto, que es el concepto de multiplicidad geométrica. Y lo de geométrica, la geometría es porque representa un espacio vectorial, que es una cosa que llamamos Vale. G sub lambda, que no es otra cosa que la dimensión del espacio W de lambda. Pero recordemos que como nuestro espacio W de lambda viene dado por ecuaciones implícitas, ¿cómo calculamos la dimensión? Pues lo calculamos como la dimensión del espacio total menos el rango de la matriz de coeficientes, ¿verdad? Que sería el rango de la matriz A menos lambda por la identidad. ¿De Vale. acuerdo? Sí. Una vez que tenemos esto, ¿quiénes van a ser los autovalores? Los autovectores los autovectores asociados a lambda son los vectores de una base de W de lambda. ¿Eso qué significa? Que gracias al espacio invariante soy capaz de calcular los autovectores asociados a mi autovalor. Ujú. Y gracias a esta multiplicidad geométrica algebraica va a surgir un concepto que es el de la diagonalización. ¿De acuerdo? Primero tenemos una desigualdad que me dice que 1 es menor o igual que la multiplicidad geométrica, que es menor o igual que la multiplicidad algebraica. Y nosotros diremos que A es diagonalizable si la multiplicidad algebraica coincide con la multiplicidad geométrica para todo autovalor lambda, ¿de acuerdo? Sí. Además, en ese caso, es decir, en caso de que A sea diagonalizable, va a existir una matriz P invertible
y una matriz D diagonal tal que la matriz A es igual a P por D por P a la menos 1. ¿Y quiénes son esas matrices D? La matriz D es una matriz diagonal en la que en la diagonal ¿quiénes aparecen? Los autovalores lambda sub i. ¿Vale? Es una matriz con ceros menos en la diagonal que Vale. tiene los autovalores. ¿Y la matriz P quién va a ser? Pues una matriz que llamamos V sub i por columnas, que quién va a ser? Es la matriz de los autovectores por columnas asociados a los autovalores. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Esto es todo lo que tenemos que saber sobre las matrices. En realidad, la definición de diagonalizables como definición es bastante más fea. Es un poco más complicada. Lo que Vale, sí. significa es que Me acuerdo existe... que... Sí, sí. Dime. No, que me acuerdo que en Matrix 3 cuando vimos la parte de matrices diagonalizable intentaste explicarlo también. Sí, porque el concepto de diagonalizable como tal lo que significa es que existe una Ujú. base respecto de la cual el Ya. endomorfismo que tiene como matriz A, al hacer el cambio de base, resulta en una matriz diagonal. Fantástico. Lo que significa es al final que, bueno, que sí, que la definición es muy bonita o lo que tú quieras, pero no es práctica a la hora de hacer cuentas. Claro. Porque ¿cómo busco yo esa matriz que respecto al hacer el cambio de base me queda una matriz diagonal? Ni idea. Bueno, pues mira, hay un concepto con autovalores, autovectores, que lo que significa al final es esto. Ah, pues esto sí se pueden hacer las cuentas mucho más fácilmente. Ok. ¿Se entiende? Sí, sí. Mira, aquí en este ejercicio de base me dan una base que son 3 vectores y lo primero que me piden es un cambio de base entre la matriz B y la base canónica. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta que la base canónica normalmente la representamos con una letra C y que es la base formada por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Verdad? Y entonces Sí. aquí lo que me pregunta en el apartado 1 es quién es la matriz de cambio de base entre B y la base canónica, ¿verdad? Sí. Esto que sería como tal, según la definición, es coger el vector 1, 2, 3, ¿verdad? Y calcular sus coordenadas respecto de la base canónica. Coger el vector. Ese es haciendo el sistema, ¿no? Uh-huh. Y sacando la identidad. Sí, lo que pasa en este caso es mucho más sencillo. Ah, vale, vale. Porque esta matriz, si la pones por columnas, ¿qué matriz es? Sí, es súper chiquitilla. No Sí, es la que sea identidad. súper chiquitilla, es que ¿qué matriz me queda? La Por identidad. columna. Sí, sí, la identidad. Entonces ya tengo las cuentas hechas. Es decir, que realmente lo que me están diciendo es que pongas estos vectores por columna, ¿sabes? Pero te lo ponen así Vale. para que uno sepa que es la definición que estás haciendo, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces esto no es otra cosa que estos vectores por columna. La 1, 2, 3, la 1, 1, 2 y la 1, 2, 6. Además, cuando hacemos una relación, si a mí me preguntasen la matriz de cambio de base de la canónica a la B, puedo calcularlo con definición, es decir, escribir el 1, 0, 0 como combinación del 1, 2, 3, el 1, 1, 2 y el 1, 2, 6. O si tengo esta, yo sé que no hay relación entre matrices de cambio de base y es que una es la inversa de la otra. Entonces, si quiero calcular la otra matriz de cambio de base, solo tengo que tener esta y calcular la inversa de esta de aquí. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en el apartado 2 que me preguntan, me dicen calcular los vectores de R3 cuyas coordenadas son las mismas en la base B que en la base canónica. ¿Eso qué significa?
en el 2, uno dice, mira, tenemos un vector v de R3 que lo vamos a llamar, por ejemplo, ABC. ¿Vale? Ujú. Y entonces queremos que las coordenadas de este vector v en la base B coincidan con las coordenadas de este vector v en qué base? En la base canónica, ¿verdad? Hombre, la base Sí, canónica es sencillo, ¿no? Porque la base canónica, ¿qué es? Es el propio vector ABC, ¿cierto? cierto. Porque este vector lo puedo expresar como A por el 1, 0, 0 más B por el 0, 1, 0 más C por el 0, 0, 1, ¿verdad? Sí. Y entonces estos elementos de aquí son las coordenadas, que son las ABC. O sea que esa parte es sencilla. Bueno, tenemos que hacer cuentas con el otro lado, ¿verdad? Es decir, buscamos entonces el qué. Que el vector v sea combinación lineal de ¿quién? Del vector primero, que era el 1, 2, 3. El vector segundo, que era el 1, 1, 2, creo. Y el tercer vector, que es el vector 1, 2, 6. ¿Cómo calculamos nosotros coordenadas? Escalonando, ¿verdad? Sí. Es decir, lo que tenemos que hacer en realidad es simplemente coger el 1, 2, 3, el 1, 1, 2 y el 1, 2, 6. Y aquí ponemos el vector al que le quiero calcular coordenadas. Es que el vector es el ABC. Bueno, pues lo tengo que dejar con letras, ABC. Ya tenemos que hacer Gauss-Jordan. Aquí a la segunda fila le voy a restar 2 veces la primera. Y a la tercera fila le voy a restar 3 veces la primera. Me va a quedar entonces 1, 1, 1. A, y aquí me queda. Si resto 2 veces me va a quedar 0, menos 1, 0, ¿verdad? Y aquí me queda B menos 2A. Aquí me va a quedar 0, menos 1, y si resto 3 veces aquí me queda un 3. Y aquí me queda C menos 3A. Seguimos. A la primera le voy a sumar la segunda, para quitarme este 0 de aquí. Y a la tercera le voy a restar la segunda, ¿verdad? Y así me queda la 1, 0, 1. Si le sumo, me queda B menos A. Aquí me queda 0 menos 1, 0. B menos 2A. Y aquí me queda 0, 0, 3. Resto. Me queda C menos B. Menos 3A menos menos 2A sería menos A, ¿verdad? Sí. Ahora ya que tenemos que hacer simplemente. Quitar el de arriba. Claro, aquí ya hacemos la trampa que, bueno, pues ya lo hacemos como de cabeza para no tener que escribir todos los pasitos, ¿verdad? Fíjate, la de en medio lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo, ¿verdad? Para Sí. que me quede 0, 1, 0 y aquí me quede 2A 2A menos B, menos B. Genial. ¿cierto? Sí. A la tercera que tengo que hacer, quiero un 1. Ah, vale, pues lo divido entre 3, pues pongo 0, 0, 1 y aquí me queda entonces C tercio menos B tercio menos A tercio. Ujú. ¿Y ya qué tengo que hacer? A la primera restarle esta última que he hecho el cambio. Esto es lo que no nos gusta hacer, varios cambios simultáneos, pero bueno, ¿qué sería? Vale. Pues me queda aquí 1, 0, 0, ¿verdad? Y si a B menos A le resto lo que tengo aquí, no hay nada con C, ¿verdad? Entonces me queda menos C tercio. Si a B le resto menos B tercio, le estoy sumando, ¿verdad? Y entonces me queda 4 tercios de B, ¿cierto? Ujú. Y si a menos A le resto menos A tercio, le estoy sumando A tercio, o sea que me queda menos 2 tercios de A. ¿Y entonces qué quiero yo? Estas son las coordenadas respecto de la base B, ¿verdad? Sí. Y tiene que coincidir con las coordenadas respecto de la base
C, que es Sí. ABC. Es decir, yo quiero que menos C tercios más 4 tercios de B menos 2 tercios de A sea igual a A. Ah, Quiero que 2A menos B sea igual a B. Y quiero que C tercios menos B tercios menos A tercios sea igual a C. ¿Verdad? Es decir, que ahora tengo que resolver otro sistema de ecuaciones. Es decir, ahora resolvemos el sistema que hemos dicho que teníamos aquí. Menos C tercios más 4 tercios 4 tercios. de B menos 2 tercios Menos. de A igual a A. Una segunda ecuación que era 2A menos B Sí. 2A menos B igual a B. y una tercera ecuación que era C el C tercios tercios menos B tercios menos A tercios igual a C. igual a C. Hombre, lo más sencillo pues sería, vamos a reescribir este sistema, me voy a quitar directamente los tercios, multiplico por 3, ¿verdad? Así la primera ecuación me quedaría menos C más 4B menos 2A igual a 3A. Esta segunda sería 2A menos B igual a B. Y esta última multiplico por 3 y me queda C menos B menos A igual a 3C, ¿verdad? Podemos escalonar, podemos hacer lo que quiera, pero aquí en realidad es más sencillo porque de esta ecuación que me queda, que A es igual a B. Sí. Claro, pero si A es igual a B, sustituimos. Y entonces la primera ecuación que me quedaría, menos C, como A es igual a B, ¿lo quieres todo con la letra A o todo con la letra B? Con A. Vale, pues entonces me va a quedar más 4A menos 2A igual a 3A. O lo que es lo mismo, esto es 2A. Y si pasa restando me queda que la A vale menos C, ¿verdad? Ujú. Y entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos que A vale igual a A, tendría que sustituir la última, ¿verdad? Y de aquí Sí. sacaría menos A, menos A, menos A, igual a menos 3A, ¿verdad? Que obviamente esta se cumple, ¿no? Es decir, menos 3A es igual a menos 3A, ¿verdad? Sí. Entonces aquí tenemos infinitas soluciones, ¿verdad? Ujú. Entonces tenemos infinitas soluciones, que quiénes serían los vectores v de la forma A, A, y aquí me quedaría el menos A, ¿verdad? Sí. Que esto es lo mismo que si uno lo pone como A que multiplica al 1, 1 menos 1, ¿verdad? O lo que es lo mismo, Sí. el espacio de soluciones es el espacio S de soluciones que está generado por el vector 1, 1, menos 1. Es decir, todos los vectores que tengan las dos primeras componentes igual y la tercera sea menos la primera, verifican que en esta Sí. base B y en la base canónica tienen las mismas coordenadas. Vale. ¿De acuerdo? Ahora por último, en el 3 me piden calcular la proyección ortogonal de un vector sobre un espacio vectorial que tiene estas ecuaciones implícitas. Es decir, en el 3 vamos a llamar, por ejemplo, E al espacio vectorial que tiene por ecuaciones x1 más x2 más x4 menos x5. Vale. X1 más x2 menos x4 más x5 igual a 0. Y el otro sería 2x1 más x3 más 2x4. 2x1 más x3 más 2x4 igual a 0. Y el vector es el vector 3, 0, 1, 2, 1.
v es el vector, 3, 0, 1, 2, 1. ¿Vale? ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos calcular la proyección ortogonal, ¿verdad? ¿Eso qué sería? Primero tenía que calcular el espacio ortogonal, ¿cierto? Pero claro, como Sí, tengo ecuaciones implícitas, es sencillo calcular que el complemento ortogonal está generado por ¿qué vectores? Por los vectores coeficientes, que sería el 1, 1, 0, menos 1, 1, y el 2, 0, 1, 2, 0, ¿verdad? sí, Claro, si yo quisiese calcular unas coordenadas, tenía que buscar una base de y una base de complemento ortogonal. Pero en realidad no me hace falta, ¿verdad? Pues como solo quiero calcular la parte que va con el complemento ortogonal, me basta poner el 1, 1, 0, menos 1, 1, el 2, 0, 1, 2, 0, y aquí el vector que quiero, y escalonar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a tener? Si escalonamos, pues tenemos únicamente que en realidad, fíjate, de aquí que sacamos. No hace falta ni escalonar, ¿por qué? Porque aquí ya tengo yo la parte de la matriz identidad que me interesa, ¿verdad? sí, Entonces, con esto que sacamos, que el vector v en la parte ortogonal, ¿quién va a ser únicamente? El. Esto sería las coordenadas, ¿verdad? Sería el 0, 1. ¿Pero eso qué significa? Significa que el vector v de la parte ortogonal es 0 por el primer vector de la base, que sería el 1, 1, 0, menos 1, 1, más 1 por el segundo vector de la base, que es el 2, 0, 1, 2, 0. O lo que es lo mismo, es simplemente el 2, 0, 1, 2, 0. ¿Se vale, entiende? sí.